Hola, muy buenas noches. Te doy la bienvenida a Cuéntame de ti. Hoy continuamos en compañía de Nuria Mariscal Sánchez y Cristina Revilla Sánchez, dos grandes mujeres que nos dicen mejor es posible. Chicas, bienvenidas y gracias por este regalo que nos hacen cada viernes. Nos vamos a acostumbrar mal, ¿eh? Gracias a ti, Esperanza, por darnos la oportunidad de contactar con muchas personas para que puedan conocernos. Gracias. Gracias, es muy importante que las conozcan porque realmente tienen una tarea preciosa, la verdad, muy, muy linda. Y el viernes nos quedó en el tintero, como se dice, de hablar de las emociones, ¿no? Autoestima. De la autoestima, perdón, de la Y de autoestima. no, de las Sí, dos, de de las las dos dos. cosas, sí. Ay, sí, Todo porque tiene mucho que ver. Como no nos gusta hablar a ninguna de las tres, pues, pues se nos queda pequeño. ustedes dicen el cuerpo habla lo que la boca calla. A ver, ¿cómo es eso? Pues muy sencillo. Al final, nuestro cuerpo es sabio y cuando nosotros tenemos un problema y no le hacemos caso, por algún sitio sale. El tema de las emociones no es que esté de moda, es que somos emoción en estado puro. Al final, cuando una persona no hace caso de lo que le está pasando, pues tiene un bloqueo, una parte del cuerpo se le va a alguna parte del cuerpo y empieza a fallar. Con lo cual el tema de las emociones y de la autoestima es súper importante. Pero antes de hablar un poco de las emociones, pues vamos a hablar de dónde viene, ¿no? De dónde viene el tema de las emociones, por qué nos pasa. Cuando nosotros somos pequeños y crecemos en nuestro ambiente, del colegio, de casa, al final, no sé, pero a mí, por ejemplo, y yo creo que a Cristina también, ¿no? Cuando íbamos al colegio, siempre como que cuando hacías las cosas mal, te reñían y te decían, lo has hecho mal. En cambio, cuando hacías las cosas bien, no te recompensaban apenas en el colegio porque era tu obligación. Y además tampoco podías sobresalir porque era como que eras más que los demás. Con lo cual, al final, nos han hecho tal lío, porque nadie nos dio un libro de instrucciones, nos han enseñado matemáticas, lengua, ciencias, pero nadie nos enseñó cuando estábamos tristes qué teníamos que hacer, cuando sentíamos miedo qué teníamos que hacer. Claro, y eso va creando limitaciones. Claro, esa inseguridad lo que hizo fue pues afectar a nuestra autoestima, que es de lo que nos va a hablar Cristina ahora, ¿no? De cómo afectan todas las emociones a la autoestima. Muy bien. A ver, Cristina, toda oídos. Pues como bien ha dicho Nuria, la autoestima es que es la llave que te abre las puertas para tu bienestar en la vida. Porque si no tienes una autoestima sana, no puedes tener nada bien, porque puedes tener trabajo, puedes tener familia, puedes tener de todo, pero si tú a ti te miras en el espejo y no te encuentras bien, no estás a gusto contigo misma, te da igual que tengas millones, lo que fuera, que no vas a ser plenamente feliz. Entonces, siempre empezamos en nuestros procesos de coaching y en los cursos, el autoconocimiento y testando, porque ¿cómo sabemos que tenemos una buena autoestima? Empezamos con, ¿qué es la autoestima para ti? Por ejemplo, Esperanza. La autoestima, de cómo yo me valoro, cómo me veo. Es la capacidad de quererse y valorarse a uno mismo. ¿Y cómo podemos valorarnos? Pues vamos a dar 3 claves que empiezan por A. Y la primera clave es la de autoconocimiento, porque no nos podemos valorar si no nos conocemos. Entonces, lo primero que es preguntarnos quién soy yo. Porque muchas personas
Es una pregunta súper sencilla, pero que en los talleres cuando la hacemos, a lo mejor hay gente que en 45 años o en 50 nunca se han preguntado esta pregunta. Lo típico que dicen, soy enfermera o soy Claro, profesora, claro, lo llevan por pero otro lado. claro, pero no profundizan en quién es, pues, por ejemplo, Nuria Mariscal o Cristina Revilla, o sea, tus virtudes, tus cosas que mejorar, porque nunca miramos hacia adentro. La mayoría de las veces siempre estamos en modo automático, vamos pues en modo automático. Captado A por el limpiar la casa, al mundo. trabajo, los niños, la casa, y no Sí, tenemos ni 5 minutitos bueno, para nosotros capturado mismos. por el mundo, por el ruido. Claro, entonces tenemos que pararnos y testarnos del 1 al 10, siendo sinceros con nosotros mismos, Mm. cómo tienes la autoestima. Del 1 al 10, pues que os dejamos un minutito para que digáis que del 1 al 10 cómo está vuestra autoestima, y una vez que ya os valoréis, pues hay que empezar a trabajarla. Y el autoconocimiento es muy importante por eso, para saber tus debilidades, tus fortalezas. En el enagrama, que será el próximo viernes cuando nos veamos, es una herramienta que utilizamos mucho para autoconocernos, porque así no ves que eres un bicho raro, porque ya cuando tienes un eneatipo ya sabes que no solo te pasa a ti. Y también para conocernos, lo que podemos hacer es que penséis o apuntéis en un papel 5 cositas que os hagan feliz, Ujú. para saber qué es lo que os hace feliz. Y a lo largo del mes, una vez a la semana, dedicar 5 minutos mínimo a esa cosa que os hace feliz, a ir con las amigas, a tomar un té físicamente, a ir al gimnasio, a ir a un spa, a lo que fuera, para darte un poco de tiempo a ti mismo. Cada vez nos damos menos tiempo. Ahora cuando dijiste spa, sentí Yo quiero, ¿no? Que tenías algo pendiente. la verdad. Y No. esta es una de las claves del autoconocimiento. Mm. Y una vez que conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pues potenciar las fortalezas y mejorar las debilidades. Porque lo bueno que tiene la autoestima es que siempre depende de uno mismo, no de los demás. Y que Claro, siempre también podemos mejorarla, porque siempre puedes tenerla más y mejorar más y más. Nosotros estamos siempre, como dijimos en el mes pasado, en crecimiento constante. Somos pues personas en aprendizaje continuo, porque nos encanta dar a lo mejor a los demás, y para dar lo mejor a los demás, primero nos tenemos que darnos a nosotros mismos y probarlo, y entonces como ya lo hemos probado y funciona, pues claro. eso lo llevamos a cabo. Es que Pero bueno, fíjate, yo no concibo, perdona que te interrumpa en esto porque me parece sumamente importante, yo no concibo que sucede, y ustedes me dirán, eh, la gente que de pronto enseña cosas, pero ellas están mal. Entonces, hombre, es que es una incoherencia total, y nosotros siempre decimos que incoherencia tienes que ser coherente con lo que piensas, dices y haces, porque si posible, no estás claro, alineado, es que es imposible que si tú no lo... Es como el que, por ejemplo, vende o se dedica a la abundancia y luego no tiene cero en la cuenta. claro, Dices, claro, ¿pero qué me vas a enseñar tú si tú no eres abundante? exacto, Y exacto. nosotras, bueno, en mi caso, lo de la autoestima, y estoy especializada en la autoestima porque me la trabajé desde bien pequeña, porque yo a los 16 años tuve una depresión, y a raíz de ahí, pues con libros de autoayuda, etcétera, etcétera, pues Sí, desde pequeña pues llevo en este mundo. Aparte de claro. que hace 6 años pues estamos formándonos, pero hay Mm, que pasarlo, hay que saberlo, etcétera. sí. Entonces, por eso
sé de lo que hablo. Claro, claro, no es muy importante eso. Sí, sí. Y ahora podemos seguir de la autoestima. Pues la segunda A, que son 3 As, pues la segunda A es la atención a las palabras que nos decimos a nosotros mismos o a los demás. Esa Sí, sí. vocecilla, ese angelito y ese demonio que nos dices, pues tú vales, o el otro no te lo mereces, o tú puedes, o no lo vas a conseguir. Pues a prestar atención, a lo que nos decimos a nosotros mismos, porque nosotros siempre somos nuestro peor enemigo. Y entonces hay que prestar atención a lo que nos decimos, cómo nos lo decimos, a las palabras, cómo hablamos, a los demás, a nosotros mismos. Y es súper importante prestar atención a las palabras. Y esta es nuestra segunda A, de la atención a las palabras y a los pensamientos. Y vamos a la tercera, que es amarnos, como hemos dicho antes, porque si no nos amamos a nosotros, no podemos darnos a nadie. Por ejemplo, tú, Esperanza, ¿tienes 1 millón de euros a prestarme ahora? Tengo un amor, soy millonaria. Pues el amor pasa lo mismo. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Entonces eso es así. Hay que amarse a uno mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotras mismas? Pues un ejercicio que recomiendo hacer a todos los que nos estéis viendo, pues es cada mañana mirarte al espejo y decirte pues lo guapa que eres, el tipo que tienes, qué guapa soy, qué buen tipo tengo. Como, como la canción. Mirarte a los ojos y hacer como si, aunque estés triste o estés mal, hacer como si. Que en PNL se utiliza mucho para confundir al inconsciente. Claro, sí, sí. Y eso. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio de despertarse y decir palabras bonitas y quererse. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te quieres a ti, Esperanza? ¿Qué es lo que haces? Mira, yo ya tengo una rutina, diríamos, un ritual. Yo cuando me levanto, ya me levanto agradeciendo. Primero agradezco. Nos has adelantado a la siguiente A, Esperanza. Ya lo sabías. Soy una fanática del agradecimiento. Vivo agradeciendo. Sí, esa es una de las palabras mágicas y es una de nuestras, hemos dicho, la de autoconocerse, la primera clave, la atención a las palabras y a los pensamientos, la tercera, amarse, cuidarse, y os regalamos la cuarta, que justamente es la que has dicho tú, el agradecer. El agradecer cada día por estar vivos, por el aire que respiramos, por la cama, por la luz, porque vemos constantemente, por la mañana y por la noche. Sí, claro. El agradecimiento es una palabra... Lo bueno, lo que no me gustó mucho, todo. Sí, sí. Es una palabra que eleva la energía y es muy poderosa. Sí. Y además te hace darte cuenta de los afortunados que somos, que muchas veces nos enfocamos en lo negativo, en lo que no tenemos, y no potenciamos todo lo maravilloso que tenemos. Sí. Es como la salud, por ejemplo, que hay personas que no la tienen. Simplemente por el hecho de estar vivos, de estar aquí compartiendo contigo, somos súper afortunados. Todos somos sumamente afortunados, somos mucho más ricos de lo que pensamos que somos. Totalmente. Yo te decía a la mañana, porque yo pongo los pies y ya, el poner los pies, sacar los pies y ponerlos en el suelo ya me permite iniciar otro día. Caramba, si no agradecer esto.
Agradecer y con una sonrisa, esa sonrisa tan preciosa que tienes, pues eso es, Sí, atrae todo lo bueno. sí, se agradece. Pues Y a- esas son las claves de la autoestima y Mm, vamos a pasar ahora a las emociones Bueno, sí, con vamos, Nuria. Cristina nos ha explicado, ¿no? Pues todo el tema de la autoestima. De todas formas, si nos queda un poquito corto, Claro, pues es para el que siguiente programa lo avanzamos, aunque yo creo que si me esfuerzo un poco de más, sí. no las voy a interrumpir, pero sí les voy a pedir algo. Creo que me han dicho por ahí de que nos van a dar la posibilidad de un regalo para los que ven Cuéntame de ti. ¿Es verdad? sí, Por sí. Entonces, supuesto, muy es que no puede atento, ser de otra manera. muy atento. Eh, En agradecimiento, hablando del claro, agradecimiento a Esperanza y a todos sus seguidores, en el próximo programa, que será el próximo viernes, pues sí. nos daremos varios regalitos. Oh, qué bien. Además, muy interesantes. Muy bien. Yo desde luego no me lo perdería, Y muy sabiendo lo valiosos, que es. Muchas gracias, muchas gracias. y súper valiosos. Pues no sé si me va a dar tiempo, pero voy a explicar lo que es las emociones. Cristina ha hablado de autoestima, ¿no? Detrás de la autoestima, como hablábamos, está la seguridad, ¿no? Cuando una persona no tiene seguridad, tiene falta de autoestima, detrás está la emoción del miedo. Se habla mucho de emociones, pero en realidad muchas veces nos hacemos ahí un lío con las emociones, sentimientos, y realmente el tema de las emociones es muy sencillo. Yo voy a hablar de las 6 emociones básicas, según nos habla el psicólogo Paul Ekman, que él precisamente empezó a hablar de emociones cuando realmente quería demostrar que las emociones son diferentes o sea, él iba a demostrar que las emociones eran diferentes en cualquier parte del mundo, no era igual que aquí, que en otro continente, y se llevó una sorpresa, porque en los años 60 pues empezó la época de que eran culturales, de que las emociones eran diferentes, y él se fue a Guinea, a Nueva Guinea precisamente, a estudiar una tribu que no había estado en contacto nunca con el ser humano y se dio cuenta de que eran como nosotros, eran como los demás. Entonces empezó a investigar y llegó a la conclusión de que las emociones son universales y adaptativas. Y además la definió como una alteración intensa y pasajera en el estado de ánimo que trae una cierta conmoción somática. ¿Qué quiere decir eso? Que la sentimos en nuestro cuerpo. Él hablaba de las 6 emociones básicas que son universales y nos ayudan a adaptarnos al medio. Es decir, que si no tuviéramos emociones estaríamos muertos ahora mismo. Seguro. Esto fue la continuación, ¿no?, de lo que decía Darwin en el Tratado de las Especies, cuando hablaba de que los animales tenían una reacción emocional que les hacían conservar la vida. Con lo cual, después digamos, este descubrimiento, que para él fue un descubrimiento, él decía y dice que hay 6 emociones básicas, que las habréis oído porque están por ahí ya. Incluso hay una película que se llama Del revés, en español, traducción en español, que es buenísima, yo la recomiendo, donde habla del miedo, del enfado, de la tristeza, de la sorpresa, del asco y de la alegría. ¿Qué pasa, no? Que normalmente nosotros sentimos miedo, pero el miedo es infundado, porque él hablaba de una alteración intensa y pasajera en el estado de ánimo y decía que el estímulo puede ser real o puede ser imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad es. Las películas de terror, ¿no? Que nos Que nos hacen. montamos. Claro. Yo te pregunto a ti, Esperanza, ¿cuántas veces has pensado algo que era lo peor que te podía pasar y cuántas veces te ha pasado? Sí, sí, claro, a veces uno tiene esa máquina de hacer. Claro,
Entonces, al final de lo que se trata es que nosotros mismos nos boicoteamos con el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que cuando lo sientes, la sangre lo que hace es que va a las extremidades del cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes que huir o luchar. Entonces, lo primero que se produce es un bloqueo, es un segundo donde tú decides lo que vas a hacer con tu vida. Normalmente, el miedo, cuando tú lo sientes, es porque hay fuera algo que lo provoca. Pero ¿qué ocurre cuando son tus propios pensamientos? ¿Qué es lo que nos suele pasar? Que viene el estrés. Porque está muy bien que tú sientas miedo cuando vas paseando por la jungla o cuando vas paseando por el bosque, ves un oso y de repente, ¿qué tienes que hacer? Pues claro, la sangre la necesitas porque tienes que salir corriendo. Pero cuando no es así, al final lo que te pasa es que todas esas sustancias que provocan miedo, como el cortisol, te las quedas tú en tu cuerpo y te van envenenando poco a poco. Porque tú cuando tienes una amenaza no tienes que pensar mucho, con lo cual la sangre se paraliza. No tienes la parte activada del cerebro racional. Y las partes como las vísceras, el estómago, el colon, el corazón, el hígado, se quedan sin sangre apenas. Claro. Bueno, el corazón sí, perdón, porque el corazón tiene que bombear la adrenalina, el cortisol, para que puedas tener esa energía. Pero realmente el estrés es eso, ¿no? El estrés es que estás todo el tiempo en modo alerta y al final lo que te ocurre es que las funciones vitales del cuerpo pues las dejas sin hacer, como la digestión, y etcétera. O sea, tienes una descarga de cortisol, adrenalina, azúcar y te quedas con ello en el cuerpo. Entonces, en el siguiente programa empezaré terminando con esta emoción, que es muy interesante lo que provoca a nivel físico. Y bueno, pues ya vamos a ir terminando porque creo que es la hora, si no me equivoco, Cristina, ¿no? Sí. Es la hora y no quiero alargarme más. ¿Vale? Entonces nos vemos en el próximo programa y ya diré los efectos del cortisol y hasta dónde puede llegar. Muy bien. Y hablaremos del eneagrama en la vida. Sí, sí, el eneagrama es la continuación. Vamos a tener que visitarte mucho más, ¿eh? No nos da tiempo. No. Además, yo quiero en la próxima subrayar bien el tema de cómo se conectan con ustedes, de todas las posibilidades que hay, y que las pondremos, como dije, abajo para que la gente no se lo pierda. ¿Vale? Genial. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes y a ti te espero el próximo viernes en Cuéntame de ti. Esperanza, queremos decirte el grito de guerra de mejor es posible. Mejor es posible y tú lo sabes. Y nos podéis encontrar en nuestra página web www.mejoresposible.es. Nos vemos el próximo viernes. Programa. Hasta luego. Hasta el próximo viernes. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a ti.